Esta carta a la que se hacía referencia fue una carta que produjo un importante impacto. La escribió el ex embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, Diego Arria, la dirige a la presidenta Bachelet y en el texto Diego Arria recuerda el trabajo que Venezuela hiciera por los presos políticos chilenos. Menciona particularmente a Orlando Letelier, menciona cuando él fue a Chile a hablar para que le entregaran a este preso y cómo él logra sacarlo y tenerlo en Venezuela, y de alguna manera le pide a la presidenta Bachelet que tenga un papel más activo por la liberación de los presos políticos. Y hace una referencia, esa que tienen en pantalla, al presidente Carlos Andrés Pérez. Dice Diego Arria: no crea que la posición adoptada por el presidente Pérez con respecto a la dictadura de Pinochet y sobre los chilenos perseguidos era porque no conocía y no practicaba la diplomacia, sino porque no la entendía como una oportunidad para el acomodo, sino como un medio de defensa de principios y derechos, muy especial los consagrados en materia de derechos humanos. Quería destacar ese fragmento porque creo que allí se ha perdido un poco la diplomacia, cuando se ha vuelto acomodaticia o práctica, olvidando los derechos fundamentales que hoy han llevado a la región al lugar donde está. Quiero saludar en Chile a José Manuel Edwards, diputado, portavoz parlamentario del partido Renovación Nacional. Diputado, buena tarde, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Idania, gracias por la invitación. Un saludo a todos los televidentes tuyos en todas las Américas. ¿Cree usted que la carta de Arria de alguna manera influyó para que el gobierno de Chile emitiera el comunicado donde se pedía atender el debido proceso en el caso de López? Bueno, ha sido muy impresionante esa carta porque acá hay un caso concreto de una persona de Venezuela que fue a Chile en una posición de autoridad a pedir que se libere a ciertos presos políticos, como era el ex canciller Orlando Letelier, que era compañero de partido de la presidenta Bachelet. Y ahí en ese minuto logra liberar a Orlando Letelier. Y por lo tanto él hoy día dice, bueno, pero si ustedes hoy día, de hecho el día de ayer, están premiando a quienes nos atrevimos a defender a quienes están siendo perseguidos, ¿cómo es posible que ustedes no sean capaces de devolverle la mano a quienes hoy día estamos sufriendo la violación constante de derechos humanos? En Chile, el día 11 de septiembre es muy recordado por el golpe militar de Augusto Pinochet, y también es un día en que se rememoran los derechos humanos. Y por lo tanto, el hecho que la condena a Leopoldo López haya sido tan cercano al 11 de septiembre, justo el día en que la presidenta Bachelet reconocía a quienes desde el extranjero habían defendido a los perseguidos políticos, deja en una posición muy incómoda a la presidenta Bachelet porque evidencia un doble estándar de reconocer a quienes la favorecieron, a los chilenos que eran perseguidos, pero no son capaces de decir absolutamente nada como país respecto a las violaciones de derechos humanos que ocurren hoy día en Venezuela. Eso ha sido, yo creo que muy, muy importante, es un testimonio muy vívido el que nos entrega en este caso la carta del señor Diego Arria. Ahora, el Ministerio de Relaciones Exteriores emite un comunicado breve, pero pide respeto por el debido proceso de Leopoldo López, lo que ha molestado al gobierno de Venezuela, que ya ha respondido, considerándolo, por supuesto, una injerencia. Y a su vez se pregunta, diputado Edwards, ¿qué pensaría Chile si Venezuela opinara, por ejemplo, sobre el conflicto de los mapuches o sobre la privatización de la educación, por mencionarle dos de los varios casos que menciona? Mire, en general los regímenes autoritarios, las dictaduras, siempre invocan el principio de no intervención en los asuntos internos de los estados. Y ese es un principio real y muy importante en la diplomacia en general. Lo que no es capaz de decir en este caso el comunicado de la Cancillería venezolana es que hay ciertas materias que no aplican este principio de no injerencia en los asuntos internos de los estados. Una de ellas es la defensa de los derechos humanos y la defensa de la democracia y de las libertades en general.
Y por lo tanto, lo que está haciendo el gobierno Maduro es lo que haría cualquier dictadura que quiere que con el pretexto de que no se entrometan en los asuntos internos, quiere poder seguir violando los derechos humanos sin que sea llamada la atención. Y por lo tanto creemos que ese principio está mal llamado. Después lo que hace el comunicado venezolano de la Cancillería es muy violento en contra de Chile, porque no solamente habla de situaciones internas de política pública, por ejemplo, el sistema de educación que tenemos, sino que trata de dejar un velo de que Chile estaría o hubiese redactado ese comunicado por la influencia de potencias extranjeras. Eso para nosotros es una falta de respeto muy grande a Chile, decir que hay otra potencia, un tercer país que nos ha presionado para hacer un comunicado tan evidente y tan simple como decirle al señor Maduro que tiene que respetar el debido proceso, porque Chile no dijo absolutamente nada más. De hecho, creo que es muy tibio lo que dijo Chile. Chile debiese condenar derechamente la violación de derechos humanos, tanto los opositores como las personas que viven en la frontera. Vayamos ahora, diputado, al caso de la juez Barreiros, de quien se rumora ha sido designada como cónsul de Venezuela en Chile. Sí, a ver, una cónsul de un país extranjero que viene a Chile tiene que tener la posibilidad de hacer gestiones para sus connacionales. La señora Susana Barrientos, a juicio de la mayoría de los chilenos, es parte de una violación de derechos humanos. A juicio de muchos de nosotros, a ella habría que condenarla y juzgarla para ver si finalmente es encontrada culpable de falta de los derechos humanos. Y por lo tanto, en ese ambiente, esa cónsul no podría ejercer su labor, porque la gran mayoría de los parlamentarios en Chile defendemos los derechos humanos y no la vamos a recibir. Y en la Cancillería va a tener muchos problemas porque no van a querer recibirla, las instituciones democráticas no la van a querer recibir. Entonces la pregunta que yo le hago a la Cancillería venezolana y al señor Maduro es: ¿cómo cree usted que va a poder hacer su trabajo una cónsul que está cuestionada en nada más y nada menos que en una violación flagrante de los derechos humanos en el cual se interna en una cárcel por 14 años un líder opositor por el simple hecho de haber llamado a una manifestación? Ella simplemente no va a poder hacer su trabajo y por lo tanto creo que lo que le pedimos al señor Maduro es que, dado que todavía no se ha formalizado este nombramiento, ojalá nunca se formalice y no venga a Chile, porque no va a poder hacer su trabajo. Quiero darle las gracias a José Manuel Eduard, diputado, portavoz parlamentario del Partido Renovación Nacional, por compartir con nosotros en la tarde. Muchas gracias por la invitación, Idania. Buena tarde para usted.